Hay algo que Padre Pío dijo en privado a sus confesados que la Iglesia nunca quiso publicar oficialmente. 3 profecías sobre el tiempo en que vivimos ahora, sobre el fin de una era, sobre lo que viene después. Y cuando llegues al final de este video, vas a entender por qué todo lo que está pasando en el mundo hoy tiene sentido, por qué nada de lo que ves en las noticias es casualidad, y qué es exactamente lo que viene después de este caos. Todo cobra sentido al final. Si eres de los que aman este tipo de contenido, suscríbete ahora y activa la campanita, porque estamos a pocos pasos de llegar a 20,000 suscriptores, y cada suscripción cuenta. Y quédate hasta el final, porque la tercera profecía de Padre Pío es la que nadie habla y es la más importante de todas. Francesco Forgione nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, pequeño pueblo de aproximadamente 3,000 habitantes, en la región de Campania, en el sur de Italia. Era hijo de Grazio Mario Forgione y María Giuseppa Di Nunzio, campesinos pobres que trabajaban tierras que no eran suyas. La familia vivía en pobreza extrema. Tenían 2 habitaciones pequeñas, sin piso de madera, solo tierra compacta. Compartían esas 2 habitaciones con 8 hijos. Francesco era el cuarto. No había electricidad en el pueblo. No había agua corriente. La vida era durísima, con trabajo constante desde antes del amanecer hasta después del anochecer, solo para poder comer. Pero lo que distinguía a Francesco desde muy temprana edad no era la pobreza que compartía con todos en su pueblo, sino las experiencias que describía y que nadie más tenía. A los 5 años comenzó a hablar de manera natural y sin miedo sobre figuras luminosas que veía regularmente. Describía a su madre conversaciones largas que tenía con su ángel guardián, como si estuviera hablando de un amigo del vecindario. Su madre María al principio pensó que eran fantasías normales de niño, pero Francesco insistía con detalles específicos, con consistencia que no cambiaba con el tiempo, y con una seriedad que no era característica de fantasía infantil. Describía también visiones de figuras oscuras que lo aterraban. Hablaba de batallas espirituales que ocurrían a su alrededor que nadie más podía ver. Su madre comenzó a tomarlo en serio cuando Francesco predijo eventos familiares antes de que ocurrieran con una precisión que era imposible atribuir a adivinanza afortunada. A los 10 años Francesco le dijo a su padre con absoluta determinación que quería ser fraile capuchino. En familia tan pobre, con tantos hijos, con necesidad de todos los brazos posibles para trabajar la tierra, esta decisión era complicadísima. Pero Grazio tomó decisión extraordinaria. Dejaría el pueblo temporalmente, iría a trabajar como jornalero en América del Sur, donde podía ganar más dinero, y enviaría ese dinero a casa para sostener a familia mientras Francesco estudiaba y se preparaba para vida religiosa. Grazio pasó 3 años en Argentina y en Estados Unidos, trabajando en condiciones brutales, viviendo en pobreza aún mayor que la que tenía en Italia, porque cada centavo que ganaba lo enviaba a casa. Ese sacrificio hizo posible que Francesco recibiera educación básica necesaria para poder ingresar a seminario. A los 15 años, en 1902, Francesco entró al noviciado de los frailes capuchinos en Morcone. El noviciado es periodo de formación inicial, donde jóvenes que sienten vocación religiosa viven en comunidad bajo regla estricta para discernir si verdaderamente están llamados a vida religiosa antes de tomar votos. Francesco tomó el nombre religioso de Fray Pío de Pietrelcina. El nombre Pío significa devoto, piadoso, y Pietrelcina era su pueblo de origen. Durante su tiempo en noviciado y después en seminario, Pío continuó teniendo experiencias místicas que intensificaban, visiones de Cristo, visiones de Virgen María, pero también ataques violentos de lo que él describía como demonios que lo golpeaban físicamente durante la noche, dejando moretones visibles. Otros seminaristas lo escuchaban gritar y encontraban su habitación en desorden como si hubiera habido pelea física. Superiores no sabían qué hacer con él. Algunos pensaban que estaba mentalmente perturbado, otros pensaban que estaba genuinamente bajo ataque espiritual. A los 23 años, en 1910, fue ordenado sacerdote, pero su salud era extremadamente frágil. Sufría de tuberculosis, de bronquitis crónica, de fiebres misteriosas que los médicos no podían explicar ni curar. Pasó los siguientes 8 años, entre 1910 y 1918, yendo y viniendo entre conventos diferentes y su pueblo natal de Pietrelcina, donde su familia lo cuidaba cuando estaba demasiado enfermo para permanecer en comunidad. Durante esos años de enfermedad y aislamiento, vida mística de Padre Pío se profundizó de maneras que pocos santos en historia de la Iglesia han experimentado. Tenía visiones casi diarias. Experimentaba lo que místicos cristianos llaman matrimonio espiritual, unión contemplativa profunda con Cristo, y comenzó a experimentar fenómeno extraordinario, estigmas invisibles, heridas que sentía intensamente en manos, pies
y costado correspondiendo a heridas de crucifixión de Cristo, pero que todavía no eran visibles externamente. Y entonces llegó 20 de septiembre de 1918. Padre Pío tenía 31 años. Estaba en convento de San Giovanni Rotondo, pueblo pequeño en región de Apulia, en sur de Italia. Ese día estaba solo en capilla del convento, orando ante crucifijo después de celebrar misa. Según su propio testimonio escrito que sobrevive en archivos del convento, sintió súbitamente dolor agudo y abrasador simultáneamente en ambas manos, ambos pies y en costado izquierdo. El dolor era tan intenso que gritó y cayó inconsciente. Cuando recuperó conciencia, miró sus manos y vio que estaban sangrando profusamente desde el centro de las palmas. Quitó sus calcetines y zapatos y vio que también sus pies sangraban desde el empeine. Tocó su costado y su hábito estaba empapado de sangre. Las llagas de Cristo, los estigmas, habían aparecido visiblemente en su cuerpo. Los estigmas no eran pequeñas marcas, eran heridas abiertas del tamaño de monedas, pasando completamente a través de manos y pies de palma a dorso y de empeine a planta. La herida del costado tenía forma de cruz invertida de aproximadamente 7 centímetros de largo, y comenzaron a sangrar continuamente desde ese día. No cicatrizaban, no se infectaban a pesar de estar constantemente abiertas y expuestas. Sangraban de manera controlada, no como hemorragia, sino como sangrado lento y constante, y permanecieron exactamente así durante 50 años hasta el día en que Padre Pío murió. Esto no era la primera vez en historia de la Iglesia que alguien recibía estigmas. San Francisco de Asís en siglo XIII fue el primer caso documentado. Después hubo otros casos a lo largo de siglos. Pero lo que hace el caso de Padre Pío extraordinario y el más documentado en toda la historia es que vivió 50 años con estigmas constantemente visibles y sangrantes, en pleno siglo XX, bajo escrutinio de médicos modernos, fotógrafos, periodistas e investigadores del Vaticano. No era edad medieval donde único testimonio era de testigos oculares creyentes. Era siglo XX con medicina moderna, fotografía, laboratorios, prensa internacional y Iglesia Católica que después de casos históricos de fraude, tenía protocolos extremadamente rigurosos para investigar cualquier fenómeno místico reportado. El Vaticano inmediatamente envió investigadores a San Giovanni Rotondo. Padre Agostino Gemelli, médico y sacerdote franciscano que era también presidente de Pontificia Academia de Ciencias, examinó a Padre Pío en 1925. Su informe al Vaticano fue escéptico. Sugirió que las heridas podrían ser autoinfligidas o psicosomáticas, resultado de neurosis histérica. El Santo Oficio en Roma, oficina del Vaticano responsable de proteger doctrina católica de errores, tomó el informe de Gemelli muy en serio y en 1931 impuso restricciones severas sobre Padre Pío. No podía celebrar misa públicamente, no podía confesar, no podía mostrar los estigmas. Prácticamente fue puesto en arresto domiciliario dentro del convento. Estas restricciones duraron 2 años. Fueron levantadas parcialmente solo después de presión enorme de fieles que amenazaban con rebelarse contra autoridades eclesiásticas si no permitían a Padre Pío ejercer ministerio. Pero investigaciones médicas continuaron durante décadas, y los resultados eran consistentemente inexplicables para medicina moderna. Dr. Giorgio Festa, cirujano de Roma, examinó las heridas en 1919 y publicó informe médico detallado describiendo que las heridas no mostraban signos de infección, a pesar de estar expuestas constantemente, que los bordes de las heridas no mostraban formación de tejido de cicatrización normal, que el sangrado era constante pero controlado sin necesidad de vendajes o tratamiento, y que todo esto era médicamente anómalo. Dr. Luigi Romanelli, jefe de Hospital Civil de Barletta, examinó a Padre Pío en 1919 y concluyó que las heridas no tienen explicación científica. Dr. Amico Bignami, profesor de patología en Universidad de Roma, examinó en 1922 y admitió que no podía explicar cómo heridas tan profundas permanecían abiertas durante años sin infección ni cicatrización. Múltiples exámenes por múltiples médicos especialistas de diferentes instituciones a lo largo de 50 años, todos llegando a misma conclusión: médicamente inexplicable. Las fotografías de los estigmas que se tomaron a lo largo de décadas están archivadas en Convento de San Giovanni Rotondo y han sido publicadas en múltiples biografías autorizadas. No son imágenes ambiguas, son fotografías claras y perturbadoras de heridas profundas que pasaban completamente a través de manos y pies. Los guantes que Padre Pío usaba para cubrir las heridas de las manos durante sus últimos años, manchados de sangre, están preservados y exhibidos en Museo del Convento. Las vendas que cubría la herida del costado, también manchadas de sangre,
están preservadas. Y lo más extraordinario de todo, cuando Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968, a los 81 años, las heridas desaparecieron. Los frailes que prepararon su cuerpo para funeral testimoniaron bajo juramento durante proceso de canonización que las heridas que habían estado abiertas durante 50 años cicatrizaron completamente en las horas después de su muerte, dejando piel perfectamente lisa sin ni siquiera cicatrices. Dr. Sala, médico personal de Padre Pío en sus últimos años, confirmó este testimonio. Pero los estigmas no eran lo único extraordinario de Padre Pío. Durante los 50 años que vivió en San Giovanni Rotondo, miles de personas que vinieron a confesarse con él, o a asistir a sus misas, o simplemente a estar en su presencia, reportaron fenómenos que fueron documentados en testimonios escritos y que formaron parte del proceso de investigación de su causa de canonización, bilocación. Estar físicamente presente en dos lugares al mismo tiempo. Hay testimonios jurados de personas que vieron a Padre Pío físicamente en sus ciudades, mientras él estaba comprobadamente en San Giovanni Rotondo. General Luigi Cadorna, comandante del ejército italiano durante Primera Guerra Mundial, dio testimonio escrito de que Padre Pío apareció físicamente ante él durante batalla en 1917 y le dijo que detuviera el ataque porque sería masacre. Ataque fue detenido salvando miles de vidas, y después Cadorna viajó a San Giovanni Rotondo y reconoció a Padre Pío como el fraile que había aparecido ante él en el campo de batalla, aunque Padre Pío nunca había salido del convento. Lectura de conciencia, capacidad de conocer pecados y pensamientos de personas sin que le fueran dichas. Hay literalmente miles de testimonios de personas que vinieron a confesarse, y antes de que dijeran nada, Padre Pío les decía pecados que habían omitido, pensamientos que habían tenido, eventos de su pasado que no habían confesado nunca a nadie. Padre Karol Wojtyła, quien después se convirtió en Papa Juan Pablo II, viajó a San Giovanni Rotondo en 1947, siendo joven sacerdote para confesarse con Padre Pío. Después de convertirse en Papa, Juan Pablo II mencionó públicamente en homilía que Padre Pío le había dicho cosas durante esa confesión que solo Dios podía saber, y que esa experiencia lo marcó profundamente. Perfume inexplicable. Cientos de testimonios de personas que estaban cerca de Padre Pío, o de objetos que él había tocado, reportaron oler perfume intenso de rosas o violetas que aparecía y desaparecía sin fuente física. Este fenómeno fue reportado incluso por escépticos y no creyentes que estaban presentes. Sanaciones físicas documentadas. Hay casos que fueron investigados rigurosamente por medicina moderna, de personas con enfermedades terminales o incurables, que se recuperaron completamente después de contacto con Padre Pío. Gemma Di Giorgi nació sin pupilas en los ojos en 1947. Condición médicamente irreversible. Fue llevada a Padre Pío, quien oró sobre ella, y médicos después confirmaron que desarrolló pupilas funcionales, permitiéndole ver, caso que fue declarado médicamente inexplicable por Colegio de Oftalmólogos y que fue uno de los milagros oficiales verificados para su canonización. Giovanni Savino tenía cáncer en estado terminal con metástasis en 1949. Médicos le dieron semanas de vida. Padre Pío le puso las manos y le dijo que se curaría. Tumor desapareció completamente y Savino vivió otros 40 años sano. Caso documentado con todos los registros médicos antes y después. El convento de San Giovanni Rotondo recibía durante años 50 y 60 un promedio de 5.000 personas por día que viajaban de toda Italia y del mundo para ver a Padre Pío, confesarse con él, asistir a su misa que comenzaba a las 5 de la madrugada y que frecuentemente duraba 2 horas, porque entraba en éxtasis durante la consagración y se quedaba inmóvil mirando hacia arriba con lágrimas cayendo por su rostro por periodos de 10 a 15 minutos. Las personas hacían fila durante toda la noche para poder entrar a la misa. Las mujeres del pueblo preparaban comida para los peregrinos. Empresas de autobuses añadieron rutas especiales a San Giovanni Rotondo. El pueblo pequeño y pobre de 3.000 habitantes se transformó en centro de peregrinación masiva. Pero en medio de toda esa atención pública y de todos esos fenómenos extraordinarios, la vida personal de Padre Pío era de disciplina monástica estricta y de sufrimiento constante. Se levantaba todos los días a las 2:30 de la madrugada para comenzar oración personal que duraba hasta las 5 cuando celebraba misa. Después de misa confesaba hasta mediodía sin parar, oyendo cientos de confesiones por día, 7 días a la semana, durante décadas. Solo paraba para almorzar brevemente y para oración comunitaria. Por la tarde confesaba más. Por la noche, más oración personal. Se acostaba a las 11 de la noche, 2 horas y media de sueño, 7 días a la semana. Durante 50 años, el dolor de los estigmas era constante. Describía en cartas a sus directores espirituales que el dolor era tan intenso
que frecuentemente no podía dormir esas pocas horas que tenía para hacerlo. Usaba guantes para cubrir las heridas de las manos porque el simple contacto con cualquier objeto era doloroso. Los guantes se empapaban de sangre y tenían que ser cambiados múltiples veces al día. Y además de dolor físico, sufría lo que él llamaba noches oscuras del alma, periodos de sequedad espiritual donde sentía que Dios lo había abandonado, donde todas las consolaciones espirituales desaparecían y solo quedaba desolación. San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Ávila, en siglo XVI, habían descrito estos periodos como parte normal del camino místico avanzado, prueba que Dios permite para purificar aún más el alma del santo. Pero eso no hacía el sufrimiento menos intenso. En cartas a Padre Agostino de San Marco in Lamis, que fue su director espiritual principal durante décadas, Padre Pío describió periodos donde sentía que estaba siendo atacado simultáneamente por dolor físico de estigmas, por ataques de entidades demoníacas que lo golpeaban durante la noche, por sequedad espiritual donde ni siquiera sentía presencia de Dios, y por restricciones del Vaticano que le impedían ejercer libremente su ministerio sacerdotal, todo al mismo tiempo, durante años. Y en medio de todo ese sufrimiento continuaba confesando, orando, consolando, sanando. Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968, a los 81 años. Sus últimas palabras fueron: Jesús, María, Jesús, María. 200.000 personas asistieron a su funeral en pueblo de 30.000 habitantes. Fue beatificado por Juan Pablo II el 2 de mayo de 1999. Fue canonizado por el mismo Papa el 16 de junio de 2002, convirtiéndose en San Pío de Pietrelcina. Para llegar a canonización en Iglesia Católica moderna, se requiere verificación de al menos 2 milagros atribuidos a intercesión del candidato después de su muerte, cada uno investigado exhaustivamente por comisión médica de especialistas de diferentes credos, que concluyen que no tienen explicación natural posible. Los 2 milagros verificados oficialmente para canonización de Padre Pío fueron la curación completa e instantánea de Consiglia de Martino, quien tenía hemorragia cerebral masiva con pronóstico de muerte inminente en 1996, y quien se recuperó completamente sin secuelas, después de que familiares oraron a Padre Pío, caso investigado por neurocirujanos, que concluyeron que recuperación era médicamente imposible, y la curación de Mateo Pío Colella, niño de 7 años que nació con meningitis severa, que le causó daño cerebral irreversible, dejándolo en estado vegetativo permanente. Según todos los neurólogos pediatras consultados, padres oraron a Padre Pío, niño despertó súbitamente y se recuperó completamente sin secuelas neurológicas. Caso investigado durante 5 años por Comisión Médica del Vaticano, que concluyó que recuperación no tenía explicación científica posible. Entonces, cuando hablamos de las profecías de Padre Pío sobre el fin de una era, no estamos hablando de profecías de místico marginal que solo otros místicos toman en serio. Estamos hablando de profecías de santo oficialmente canonizado por Iglesia Católica, después de proceso de verificación más riguroso posible, santo que durante 50 años vivió con estigmas que fueron examinados por decenas de médicos especialistas que no pudieron explicarlos, santo que demostró capacidades que desafiaban toda explicación natural, santo cuya vida fue documentada exhaustivamente con fotografías, registros médicos, testimonios jurados, cartas archivadas, y que ahora en 2026 es uno de santos más venerados en mundo católico, con millones de peregrinos visitando San Giovanni Rotondo cada año. Y las 3 profecías espirituales que dejó sobre nuestro tiempo, sobre el fin de una era, no fueron predicciones casuales hechas de paso en alguna conversación. Fueron visiones y revelaciones que repitió consistentemente a lo largo de décadas, que aparecen documentadas en sus cartas archivadas, en testimonios de personas que se confesaron con él que fueron registrados por escrito, y en relatos de sus hermanos frailes que vivieron con él y que escribieron sobre lo que él decía en conversaciones privadas del convento. Y cuando lees estas profecías en contexto de su vida extraordinaria y de sus capacidades demostradas, es imposible no tomarlas con máxima seriedad. Entonces, cuando hablamos de profecías de Padre Pío, estamos hablando de profecías de santo oficialmente reconocido por la Iglesia Católica, con capacidades documentadas que desafiaban explicación natural, que vivió en siglo XX y vio eventos de siglo XXI con una claridad que ahora, en 2026, es imposible ignorar. Si te está gustando lo que escuchas hasta ahora, escríbelo en los comentarios, porque eso nos ayuda a seguir trayendo contenido como este. Queremos llegar a 20.000 suscriptores y cada comentario tuyo hace una diferencia enorme. Las 3 profecías espirituales de Padre Pío sobre el fin de una era
no fueron publicadas en libros durante su vida. Aparecen en 3 fuentes diferentes que independientemente describen el mismo contenido. Primera fuente son las cartas de Padre Pío, de las cuales se conservan miles en archivos del convento, y muchas fueron publicadas en colección oficial de Epistolario, en varios volúmenes. En esas cartas, especialmente en correspondencia privada con directores espirituales y con personas cercanas, aparecen referencias a lo que él llamaba tiempo de gran purificación que vendría sobre el mundo. Segunda fuente son testimonios de personas que se confesaron con él y que registraron por escrito lo que él les dijo en privado después de la confesión. Varios de estos testimonios fueron recopilados por biógrafos autorizados y algunos están incluidos en proceso de canonización. Tercera fuente son relatos de sus hermanos frailes del convento de San Giovanni Rotondo, que vivieron con él durante décadas y que en sus propios escritos y entrevistas registraron frases proféticas que él decía. La primera profecía espiritual que Padre Pío repitió en múltiples ocasiones a diferentes personas a lo largo de décadas se refiere a lo que él llamó el gran frío espiritual que vendría sobre el mundo. La fuente más documentada de esta profecía viene de sus cartas archivadas, específicamente de correspondencia con Padre Agostino de San Marco in Lamis, quien fue su director espiritual principal durante 40 años. En carta del 15 de marzo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo estaba sumergido en horror de conflicto masivo, Padre Pío escribió algo que en ese momento podía parecer desconcertante, porque no hablaba sobre la guerra, sino sobre algo mucho más lejano en el futuro. Escribió textualmente, y cito de la carta original archivada en convento de San Giovanni Rotondo: Padre, el Señor me está mostrando cosas que me perturban profundamente sobre tiempo futuro muy lejano de ahora. Estoy viendo un mundo donde las personas tendrán todo lo que se puede desear materialmente. Tendrán casas cómodas con calefacción en invierno y frescura en verano sin necesidad de hacer fuego o abrir ventanas, algo que parece milagroso ahora. Tendrán comida abundante sin necesidad de trabajar tierras como hacemos aquí. Tendrán máquinas que harán todo el trabajo pesado por ellos. Tendrán manera de hablar instantáneamente con personas al otro lado del mundo. Tendrán manera de viajar grandes distancias en pocas horas. Tendrán conocimiento de todo el mundo accesible en sus casas sin necesidad de bibliotecas. Todo esto suena como paraíso. Pero el Señor me muestra que cuando tengan todo esto, estarán más infelices que nunca en historia de humanidad, porque tendrán todo menos paz interior, tendrán todo menos propósito, tendrán todo menos a Dios. En esa misma carta continuó: vi que estarán constantemente conectados unos con otros pero profundamente solos. Vi que sabrán todo sobre todos, pero no conocerán verdaderamente a nadie, ni siquiera a sí mismos. Vi que estarán constantemente entretenidos, pero constantemente aburridos, porque ningún entretenimiento externo puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Y vi algo que me hizo llorar. Vi que en ese tiempo de abundancia material y pobreza espiritual, habrá epidemia de suicidio, especialmente entre jóvenes que tienen todo lo que generaciones previas soñaron tener, pero que sentirán que la vida no vale la pena ser vivida, porque la riqueza material sin Dios no da razón para vivir. Padre, cuando vi esto, caí de rodillas llorando, y le pregunté al Señor por qué me mostraba algo tan triste. Y el Señor me respondió: para que ores por esas almas que vivirán en ese tiempo, y para que cualquiera que lea esto algún día entienda que la solución no es renunciar a comodidades materiales, sino renunciar al materialismo como filosofía, renunciar a la idea de que tener cosas puede reemplazar a tener a Dios. Esta carta fue escrita en 1942. Italia en ese momento estaba en guerra. No había calefacción ni aire acondicionado. La mayoría de personas en el sur de Italia todavía trabajaban tierras manualmente para comer. Comunicación instantánea al otro lado del mundo era ciencia ficción. Viaje rápido de largas distancias era privilegio de muy pocos ricos. Acceso a conocimiento mundial desde casa era impensable. Padre Pío vivía en conventos sin electricidad hasta los años 50. No conoció televisión, no conoció computadoras, no conoció internet, no conoció smartphones, y sin embargo describió con precisión asombrosa la paradoja fundamental del siglo XXI. Abundancia material sin precedentes coexistiendo con crisis de significado sin precedentes. En 2026, 74 años después de muerte de Padre Pío, la descripción del gran frío espiritual que él vio es verificable con estadísticas que son absolutamente devastadoras. Organización Mundial de la Salud publicó en septiembre de 2023 informe actualizado sobre salud mental global, y las cifras son: más de 300 millones de personas en el mundo sufren depresión clínica,
número que aumentó 35% en última década. Más de 200 millones sufren trastornos de ansiedad, número que aumentó 40% en última década. Casi 1 millón de personas se suicidan cada año globalmente, lo que significa una persona cada 40 segundos. Y el perfil demográfico es exactamente el que Padre Pío predijo. Tasas más altas de depresión, ansiedad y suicidio están en los países más ricos, no en los más pobres. Tasas más altas están entre jóvenes que crecieron con acceso a todas las comodidades y tecnologías que Padre Pío describió, no entre ancianos que vivieron en pobreza material mayor. Estados Unidos, país más rico del mundo, tiene tasas de suicidio que aumentaron 33% entre 1999 y 2017. Según Centers for Disease Control and Prevention, entre adolescentes de 15 a 19 años, el aumento fue más dramático, 56% en mismo periodo. Corea del Sur, una de economías más avanzadas tecnológicamente del mundo, tiene tasa de suicidio más alta de todos los países desarrollados, con aproximadamente 30 personas por cada 100.000 habitantes, suicidándose cada año, el doble del promedio de países de la OCDE. Japón, tercera economía más grande del mundo, tiene palabra específica en su idioma, karoshi, que significa muerte por exceso de trabajo, y otra palabra, hikikomori, que describe fenómeno de jóvenes que se aíslan completamente en sus habitaciones durante meses o años, rechazando interacción social, fenómeno que afecta a más de 1 millón de jóvenes japoneses, según estudios gubernamentales. Y la descripción de Padre Pío de constantemente conectados pero profundamente solos, es estadística documentada, no solo observación poética. Encuesta de Cigna Health, publicada en 2020, encontró que 61% de adultos estadounidenses reportan sentirse solos, porcentaje que subió de 46% solo 4 años antes. Generación Z, la primera generación que creció completamente con smartphones y redes sociales, reporta niveles más altos de soledad que cualquier otra generación, más altos que ancianos que viven literalmente aislados, sin contacto social regular. Estudio de Universidad de Pensilvania, publicado en Journal of Social and Clinical Psychology en 2018, que fue uno de primeros estudios experimentales rigurosos sobre el tema, encontró que limitar uso de redes sociales a 30 minutos por día resultó en reducción significativa de soledad y depresión después de solo 3 semanas. El mecanismo es que redes sociales crean ilusión de conexión, que sustituye pero no satisface necesidad humana de conexión genuina profunda. Como dijo Padre Pío en la carta, hablarán constantemente con personas de todo el mundo, pero estarán más solas que nunca. Sabrán todo sobre todos, pero no conocerán verdaderamente a nadie. Esto también es verificable en fenómeno que psicólogos sociales llaman relaciones parasociales, relaciones unilaterales, que personas desarrollan con figuras públicas, influencers, celebridades a través de redes sociales, donde sienten que conocen íntimamente a esas personas, porque saben qué comen, qué piensan, qué hacen cada día, pero esas personas no saben ni siquiera que el seguidor existe. Estudios muestran que personas con muchas relaciones parasociales fuertes reportan sentirse más solas que personas con pocas relaciones reales, porque las relaciones parasociales crean ilusión de intimidad sin reciprocidad ni compromiso, que relaciones reales requieren. Y en plataformas como Instagram, TikTok, YouTube, millones, especialmente jóvenes, pasan horas diarias consumiendo vidas de otros, mientras sus propias vidas reales de relaciones profundas y recíprocas se atrofian por falta de tiempo y energía invertidos. Y, constantemente entretenidos pero constantemente aburridos, es descripción perfecta de economía de atención de 2026. Netflix, YouTube, TikTok, Instagram, videojuegos, podcasts, música en streaming, todo disponible instantáneamente en cantidades ilimitadas. Y sin embargo, las personas reportan niveles de tedio existencial más altos que generaciones que no tenían acceso a entretenimiento constante, porque como Padre Pío dijo, ningún entretenimiento externo puede llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Entretenimiento distrae del vacío por momentos, pero cuando entretenimiento termina, el vacío sigue ahí, usualmente más profundo, porque la comparación entre estimulación artificial de entretenimiento y realidad ordinaria de vida cotidiana hace que vida cotidiana parezca aún más insípida. La parte más impactante de la primera profecía de Padre Pío
no es solo que predijo el problema con tanta precisión, es que también predijo la solución y el rol de ciertos individuos en tiempos de frío espiritual. En la misma carta a Padre Agostino continuó: y en medio de todo este gran frío espiritual, el Señor me mostró algo hermoso. Vi que las almas que, a pesar de tener acceso a todas esas comodidades y tecnologías, todavía elegían buscar calor de Dios, todavía elegían vida de oración genuina, todavía elegían ayunar de entretenimiento constante para tener tiempo de silencio con Dios. Esas almas brillarían con luz tan intensa por contraste con oscuridad circundante que serían imposibles de ignorar. Serán como fuego en noche de invierno. Todo el que tenga frío se acercará inevitablemente, porque el frío del mundo será tan insoportable que cuando encuentren aunque sea una chispa de calor verdadero, la reconocerán inmediatamente y correrán hacia ella. Y esta parte de la profecía también está cumpliéndose de manera verificable. En medio del colapso de iglesias institucionales, en medio de declive masivo de práctica religiosa tradicional en Occidente, hay fenómeno simultáneo y aparentemente contradictorio de explosión de conversiones radicales y de testimonios de transformación espiritual, que se propagan viralmente precisamente porque son tan contrastantes con materialismo frío dominante. Canales de YouTube de exateos que se convirtieron a catolicismo o cristianismo ortodoxo y que cuentan sus historias tienen millones de suscriptores. Podcasts sobre espiritualidad, significado, propósito, tienen audiencias masivas, especialmente entre jóvenes que rechazan tanto ateísmo materialista de generación de sus padres como religión institucional tibia que no exige nada y no ofrece transformación real. Monasterios que ofrecen retiros de silencio están llenos con listas de espera de meses. Nuevas órdenes religiosas con reglas estrictas de pobreza, castidad, obediencia, oración intensiva, están recibiendo vocaciones abundantes, mientras órdenes antiguas que se modernizaron en años 60 y 70 están desapareciendo por falta de vocaciones. Este fenómeno es exactamente lo que Padre Pío vio: almas que brillan por contraste. No son necesariamente las más numerosas. Las estadísticas globales todavía muestran declive, pero son las más visibles, las más impactantes, las que generan conversaciones, las que atraen atención desproporcionada precisamente porque ofrecen algo que la cultura dominante no ofrece: calor genuino en medio de frío espiritual. Y como dijo Padre Pío, todo el que tenga frío se acercará. Las personas que están sufriendo crisis de significado, que probaron todo lo que el mundo ofrece y encontraron vacío, cuando encuentran aunque sea testimonio de alguien que tiene paz genuina y propósito genuino y amor genuino que viene de relación con Dios, reconocen inmediatamente que eso es lo que estaban buscando y que nada de lo que probaron antes se le acerca. ¿Conoces a alguien que está pasando por ese frío espiritual que Padre Pío describió? ¿Tú mismo lo has sentido? ¿Has visto a personas que brillan con ese calor espiritual que contrasta con frialdad del mundo? Cuéntanos en los comentarios, porque esos testimonios nos muestran que lo que Padre Pío vio hace 80 años está ocurriendo exactamente ahora en todos los rincones del mundo. La segunda profecía espiritual de Padre Pío es la más directamente política y geopolítica de las tres, y la que más específicamente corresponde a eventos concretos que estamos viendo en 2026. Esta profecía aparece documentada en múltiples fuentes independientes, lo que confirma que Padre Pío la repitió consistentemente a lo largo de años a diferentes personas. La versión más completa y detallada viene del testimonio de Don Nello Castello, sacerdote italiano que se confesó regularmente con Padre Pío entre 1945 y 1965, y que registró sus conversaciones en diario personal, que fue publicado póstumo por su diócesis en 1989, bajo título Colloqui con Padre Pío, Conversaciones con Padre Pío. Según Castello, en sesión de confesión de julio de 1963, después de terminar la confesión sacramental, Castello le preguntó a Padre Pío sobre el futuro, porque estaba preocupado por tensiones de Guerra Fría, que en ese año estaban en punto muy alto solo meses después de crisis de los misiles de Cuba, de octubre de 1962, donde el mundo estuvo al borde de guerra nuclear. Padre Pío respondió de manera que sorprendió completamente a Castello, porque no habló sobre guerra nuclear, ni sobre comunismo versus capitalismo, que era el miedo dominante de esa época. En lugar de eso, dijo algo que en 1963 sonaba completamente desconectado de preocupaciones del momento. Padre Pío le dijo, según registro de Castello: no es la guerra entre naciones que debe preocuparte, aunque vendrán guerras. Lo que debe preocuparte es que habrá tiempo cuando las instituciones que los hombres construyeron para protegerse se volverán exactamente las cosas que los amenacen. Los bancos que guardaban seguridad se volverán peligro. Los gobiernos que prometían orden traerán desorden. Las medicinas que prometían salud crearán nuevas enfermedades.
y las comunicaciones que prometían verdad multiplicarán mentiras más rápido que cualquier mentira se ha multiplicado en historia humana. No porque estas instituciones sean inherentemente malas, son creaciones humanas con capacidad tanto para bien como para mal, sino porque las personas pusieron su fe en estas instituciones en lugar de en Dios, y ninguna institución humana puede cargar con ese peso sin eventualmente colapsar. Castello registró en su diario que quedó confundido por esta respuesta porque no entendía cómo bancos que guardaban dinero podrían volverse peligro, cómo gobiernos democráticos podrían traer desorden, cómo medicinas podrían crear enfermedades, o cómo comunicaciones podrían multiplicar mentiras. En 1963 bancos en Occidente eran vistos como absolutamente sólidos, después de regulaciones puestas en práctica después de Gran Depresión. Gobiernos democráticos occidentales parecían estables y legítimos. Medicina estaba en era dorada de descubrimientos con vacunas, antibióticos, cirugías cada vez más avanzadas salvando millones de vidas, y comunicaciones, es decir, periódicos, radio y televisión que apenas comenzaba, eran vistas como fuerzas que traían conocimiento y democratización de información. Pero Padre Pío insistió y elaboró según el diario de Castello: verás esto claramente en tiempo futuro. Los bancos colapsarán no porque sean robados desde afuera, sino porque la codicia interna los destruirá. Crearán esquemas tan complejos que ni siquiera quienes los manejan entenderán completamente los riesgos que están tomando. Y cuando esos esquemas colapsen, millones de personas que confiaron sus ahorros de toda una vida perderán todo en días. Los gobiernos se volverán tan polarizados que sus propios ciudadanos dejarán de creer en ellos. No porque los gobiernos sean tiránicos de manera obvia, sino porque serán incapaces de cumplir lo que prometen, incapaces de ponerse de acuerdo sobre problemas básicos, incapaces de funcionar incluso cuando todos pueden ver que funcionamiento es urgentemente necesario. Las medicinas salvarán muchas vidas, pero también crearán dependencias, resistencias y efectos secundarios que a veces serán peores que las enfermedades que tratan. Y peor, algunas medicinas serán prescritas no porque realmente ayuden, sino porque hay ganancia económica en recetarlas. Y las comunicaciones, en lugar de unir pueblos con información verdadera, los dividirán con información falsa que viaja más rápido que verdad, porque la mentira es más emocionante que verdad. Y las personas no sabrán en quién confiar, porque todos dirán tener la verdad, y la mayoría estará mintiendo o equivocada. En 2026, esta profecía de Padre Pío, hecha en 1963, 63 años antes, es verificable punto por punto, de manera que hace que la piel se erice. Bancos colapsando no por robo externo, sino por codicia interna y esquemas tan complejos que ni quienes los manejan entienden completamente. Descripción perfecta de crisis financiera de 2008 causada por derivados hipotecarios tan complejos que eran llamados armas de destrucción masiva financiera, por Warren Buffett, en 2003, instrumentos que mezclaban miles de hipotecas individuales en paquetes que eran calificados como seguros por agencias de calificación corruptas o incompetentes, cuando en realidad eran extremadamente riesgosos. Cuando Burbuja explotó, millones de personas perdieron sus casas, sus ahorros, sus trabajos en cuestión de meses. Y en 2023, Silicon Valley Bank colapsó en 48 horas, el colapso bancario más rápido en historia moderna, porque corría digitalmente y el pánico se propagó instantáneamente por redes sociales. Credit Suisse, banco suizo de 167 años, colapsó casi simultáneamente. Sistema bancario global mostró fragilidad que aterrorizó a economistas porque significó que en era digital un banco puede colapsar antes de que reguladores puedan siquiera comenzar a intervenir. Gobiernos que prometían orden trayendo desorden. En Estados Unidos, el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 fue evento que hace 30 años habría parecido absolutamente imposible en democracia más estable del mundo. Confianza en gobierno federal estadounidense, según Pew Research Center, cayó de 73% en 1958 a 16% en 2023. El nivel más bajo en 70 años de medición. En Europa, múltiples países que parecían tener democracias consolidadas están viendo surgimiento de partidos extremistas tanto de derecha como de izquierda, con porcentajes de voto que hace 20 años eran impensables. Italia eligió gobierno de derecha más radical desde Mussolini. Francia tiene partido de extrema derecha como segunda fuerza política. Alemania tiene partido de extrema derecha ganando elecciones regionales. España ha tenido múltiples elecciones sin que ningún partido pueda formar gobierno estable, y la incapacidad de gobiernos de ponerse de acuerdo sobre problemas básicos que Padre Pío predijo
Es visible en Estados Unidos, donde Congreso llegó múltiples veces al borde de default de deuda, porque republicanos y demócratas no pudieron acordar presupuesto básico, donde gobierno federal se cerró repetidamente dejando millones de empleados sin paga, donde nominación de jueces a Corte Suprema se convirtió en batalla tan partidaria que destruyó cualquier apariencia de que Corte es institución, neutral por encima de política, incapaces de funcionar incluso cuando todos pueden ver que funcionamiento es urgentemente necesario, exactamente como predijo Padre Pío, medicinas que prometían salud creando nuevas enfermedades. Resistencia a antibióticos es ahora reconocida por Organización Mundial de la Salud como una de amenazas más graves a salud global. Bacterias que antes eran controladas fácilmente con antibióticos simples, ahora son resistentes a múltiples antibióticos, incluyendo los más fuertes disponibles. Se estima que para 2050 resistencia antibiótica podría matar 10 millones de personas al año si tendencias continúan más que cáncer. Y esto fue causado directamente por sobreprescripción de antibióticos durante décadas, por uso masivo de antibióticos en ganado para acelerar crecimiento, por pacientes que no completaban tratamientos permitiendo que bacterias más resistentes sobrevivieran y se multiplicaran. Medicinas creando nuevas enfermedades, literalmente. Y crisis de opioides en Estados Unidos es caso aún más claro. Oxicodona, hidrocodona, fentanilo, todos opioides prescritos legalmente por médicos para dolor, crearon adicción en millones de estadounidenses. Purdue Pharma, compañía que fabricaba OxyContin, fue demandada por múltiples estados por marketing agresivo y engañoso que minimizaba riesgos de adicción. Más de 500,000 personas han muerto de sobredosis de opioides en Estados Unidos desde 1999, según CDC, más que todas las muertes estadounidenses en Segunda Guerra Mundial, y la mayoría de esas personas comenzaron con prescripción legal de médico. Algunas medicinas serán prescritas no porque realmente ayuden, sino porque hay ganancia económica en recetarlas, exactamente como Padre Pío dijo en 1963. Y comunicaciones que multiplican mentiras más rápido que cualquier mentira en historia. En 2026, esto es realidad tan obvia que es casi trivial mencionarlo, pero es importante recordar que Padre Pío lo dijo en 1963, cuando televisión apenas comenzaba, y cuando idea de que comunicaciones multiplicarían mentiras en lugar de verdades era completamente contraria al optimismo tecnológico de esa época. Estudio del MIT publicado en Science en 2018 analizó 126,000 historias compartidas en Twitter por 3 millones de personas durante 10 años. Y encontró que noticias falsas se propagan 6 veces más rápido que noticias verdaderas, alcanzan más personas, penetran más profundamente en cascadas de retweets. Los autores concluyeron que no es culpa de bots, porque el patrón persistía incluso cuando se eliminaban todos los bots del análisis. Son humanos reales quienes comparten mentiras más rápido que verdades, porque las mentiras son más emocionantes, más sorprendentes, más alineadas con lo que las personas ya creen o quieren creer. La mentira es más emocionante que verdad, como dijo Padre Pío. Y en 2026, con inteligencia artificial capaz de generar videos falsos indistinguibles de reales, con audio falso de voces clonadas, con imágenes generadas que parecen fotografías, el problema se ha multiplicado exponencialmente. Y las personas no sabrán en quién confiar porque todos dirán tener la verdad. Realidad actual de 2026. La conclusión que Padre Pío dio sobre Segunda Profecía según Castello fue la parte más importante y la que frecuentemente es ignorada cuando personas citan sus predicciones. Padre Pío terminó diciendo: no digo estas cosas para aterrorizarte, sino para que entiendas cuál es el problema real y cuál es la solución real. El problema real no es que las instituciones fallen, el problema real es que las personas pusieron su fe última en instituciones humanas en lugar de en Dios. Instituciones humanas pueden y deben servir propósitos buenos. Bancos deben guardar ahorros. Gobiernos deben mantener orden. Medicinas deben curar. Comunicaciones deben informar. Todos son roles legítimos y necesarios. El problema es cuando estas instituciones humanas son elevadas al nivel de objetos de fe absoluta, cuando las personas creen que si solo tienen suficiente dinero en banco estarán seguros sin Dios, que si solo tienen gobierno correcto estarán protegidos sin Dios, que si solo tienen medicina correcta estarán sanos sin Dios, que si solo tienen información correcta tendrán verdad sin Dios. Cuando instituciones humanas son tratadas como si fueran Dios,
inevitablemente colapsarán porque ninguna institución humana puede cargar con ese peso. Solo Dios puede ser fundamento último. Instituciones humanas solo pueden funcionar correctamente cuando son reconocidas como herramientas útiles pero falibles que necesitan constantemente corrección humilde, en lugar de ser tratadas como ídolos infalibles que exigen fe ciega. Esta conclusión es crucial porque transforma profecía de doom, de predicción de colapso inevitable, en diagnóstico teológico del problema con implicaciones prácticas para solución. Si problema fuera simplemente que instituciones son malas, solución sería destruir instituciones y crear anarquía. Pero eso no es lo que Padre Pío dijo. Si problema fuera que instituciones específicas están corrompidas, solución sería reformarlas o reemplazarlas con instituciones mejores. Pero tampoco es lo que dijo. Lo que Padre Pío identificó es problema más profundo y más difícil de resolver. Idolatría institucional, fe desplazada, confianza puesta en cosas humanas que nunca fueron diseñadas para cargar con peso de ser objeto de confianza última. Y solución a ese problema no es técnica ni política, es espiritual y personal. Restaurar orden correcto donde Dios es fundamento último de seguridad, significado y verdad, mientras que instituciones humanas son usadas como herramientas útiles pero reconocidas como falibles y necesitadas de reforma constante. Si este tipo de contenido te hace pensar y reflexionar profundamente sobre cosas que quizás ya sentías pero no podías nombrar, déjanos un comentario. Nos encanta leer sus mensajes y cada comentario nos motiva a seguir trayendo esto. Y si conoces a alguien que necesita escuchar estas palabras de Padre Pío, especialmente en estos tiempos cuando instituciones están mostrando exactamente las fallas que él predijo, comparte este video con esa persona. Cada vez que compartes, nos ayudas a crecer y a llegar a más personas que están buscando exactamente este tipo de análisis profundo. La tercera profecía espiritual es la más esperanzadora de las tres, y también la que menos personas conocen, porque aparece en fuente menos accesible y menos publicada. Esta profecía viene del testimonio de Padre Lino da Prata, fraile capuchino, que vivió con Padre Pío en el convento de San Giovanni Rotondo durante los últimos 12 años de la vida de Padre Pío, desde 1956 hasta 1968. Padre Lino fue uno de los hermanos más cercanos a Padre Pío en sus últimos años, uno de pocos que estaba con él regularmente fuera de horas públicas cuando Padre Pío no estaba confesando ni celebrando misa. Escribió memorias después de muerte de Padre Pío que fueron publicadas inicialmente en italiano en 1975 bajo título Diario di San Giovanni Rotondo. Diario de San Giovanni Rotondo. El libro fue traducido parcialmente al español en edición de circulación limitada, publicada en Argentina en 1992, pero nunca tuvo distribución masiva, fuera de círculos especializados de estudiosos de Padre Pío. En esas memorias, Padre Lino describe conversación específica que tuvo con Padre Pío en tarde de septiembre de 1967, exactamente un año antes de muerte de Padre Pío. Padre Lino registró que ese día estaban caminando juntos en jardín del convento, después de oración vespertina. Era uno de esos días raros cuando Padre Pío tenía tiempo libre, porque no había llegado avalancha usual de peregrinos por alguna razón. Padre Lino escribe que Padre Pío parecía reflexivo y callado, mirando hacia horizonte donde sol estaba comenzando a ponerse. Después de largo silencio, Padre Pío de repente habló, sin que Padre Lino le hubiera preguntado nada, como si continuara conversación que estaba teniendo internamente. Según Padre Lino, Padre Pío se detuvo mirando puesta de sol, y dijo espontáneamente: ¿Ves ese sol, hermano? Cada anochecer parece que el sol muere, se pone, desaparece del horizonte, y viene la noche. Y cada mañana el sol renace, sale, ilumina, calienta, y comienza nuevo día. Este es ciclo eterno que Dios estableció desde creación, y es también imagen de lo que está por venir para la Iglesia y para el mundo. Padre Lino escribe que quedó intrigado porque Padre Pío raramente hablaba sobre futuro de manera tan explícita, y menos aún usaba imágenes poéticas como esta, siendo más frecuentemente directo y práctico en sus palabras. Padre Pío continuó según el relato de Padre Lino: el mundo que conocemos ahora está en su atardecer. Puedo sentirlo. No digo esto por pesimismo ni por desánimo. Lo digo porque es verdad que puedo ver con ojos espirituales. Muchas cosas que parecen eternas e inamovibles desaparecerán. Instituciones que han existido por siglos, costumbres que parecían permanentes, certezas que las personas usaban como ancla. Todo será sacudido. Habrá confusión grande. Muchos que no tienen fe genuina, sino solo costumbre religiosa, se perderán completamente en esa confusión, porque no tendrán ancla real que los sostenga. Perderán hasta la poca fe que tenían, porque descubrirán que lo que pensaban que era fe era solo tradición vacía. Pero, y Padre Lino
Enfatiza en sus memorias que Padre Pío pronunció esta palabra con énfasis especial. Pero igual que después de cada noche, viene amanecer inevitablemente. Después de esta oscuridad que se acerca, vendrá una nueva era de la Iglesia que será más pura, más pequeña en número, pero infinitamente más fervorosa, más parecida a los primeros cristianos que vivían su fe en comunidades pequeñas bajo persecución y que se ayudaban unos a otros de manera concreta y sacrificial en medio de mundo hostil. La iglesia institucional grande que conocemos ahora será podada severamente. Muchas parroquias cerrarán, muchos seminarios estarán vacíos, muchos que se llaman católicos dejarán de serlo. Pero esto no será el fin, será poda necesaria. Árbol podado produce fruto más abundante que árbol no podado, que crece salvajemente produciendo muchas ramas, pero poco fruto. Padre Lino registró que Padre Pío continuó con emoción creciente en su voz, y el Espíritu Santo que nunca abandona a la Iglesia, incluso cuando parece que la abandonó, producirá en esa nueva era después de poda santos que el mundo todavía no puede imaginar. No necesariamente santos que serán canonizados oficialmente por proceso largo de iglesia institucional que estará debilitada, sino santos reconocidos por pueblo de Dios como portadores auténticos de gracia de Dios, por fruto que producen en sus vidas y en vidas de otros. Verás exateos convertidos con fervor que pone a vergüenza a católicos que fueron católicos toda su vida. Verás personas que antes vivían en pecados graves, transformadas completamente y viviendo santidad heroica. Verás jóvenes que crecieron sin Dios descubriendo a Dios con asombro de niños pequeños y entregando sus vidas completamente a Él, de maneras que sus padres materialistas nunca imaginaron posible. Estos nuevos santos tendrán carismas que confirmarán su autenticidad, sanaciones, profecías verdaderas, milagros visibles. No porque Dios no dé carismas ahora, sino porque en medio de oscuridad futura, la luz necesitará brillar más intensamente para ser vista. Padre Lino escribe que preguntó entonces con cierta ansiedad si Padre Pío pensaba que vería este tiempo de oscuridad y de renovación con sus propios ojos. Y Padre Pío respondió según el relato: «Yo no lo veré con estos ojos. Estoy viejo y enfermo. Mi tiempo aquí termina pronto. Pero lo veo con ojos del alma. Y es hermoso. Sí hay oscuridad, pero oscuridad no es el final de la historia. Oscuridad es solo paso necesario hacia amanecer más brillante que cualquier día que este mundo ha conocido. Y tú, hermano, si vives tiempo suficiente, verás inicio de esto. No verás culminación, porque tomará generaciones. Pero verás los primeros brotes verdes después del invierno más duro. Y eso será suficiente para darte esperanza». Padre Pío murió exactamente un año después de esta conversación, el 23 de septiembre de 1968. Padre Lino vivió hasta 1997, casi 30 años más. Y en notas adicionales que escribió en sus memorias actualizándolas en años 80, Padre Lino menciona que efectivamente vio lo que Padre Pío había predicho comenzar a manifestarse: declive dramático de práctica religiosa en Italia y en Occidente, cierres masivos de parroquias y seminarios, generaciones enteras creciendo sin fe. Pero también vio, especialmente en últimos años de su vida en años 90, surgimiento de nuevos movimientos dentro de catolicismo: comunión y liberación, neocatecumenales, focolares, movimientos carismáticos, todos caracterizados por fervor que recordaba a primeros cristianos, por vida comunitaria intensa, por énfasis en conversión personal en lugar de solo práctica ritual, y por abundancia de vocaciones especialmente de jóvenes. Padre Lino escribió en notas de 1995: «Estoy viendo los primeros brotes verdes que Padre Pío predijo, y me da esperanza como él dijo que daría». En 2026, 58 años después de muerte de Padre Pío, la tercera profecía sobre atardecer seguido de amanecer está manifestándose exactamente como fue predicha. El atardecer, la poda severa, es innegable con estadísticas que son devastadoras. En Estados Unidos, el porcentaje de adultos que se identifican como católicos cayó de 24% en 2007 a 20% en 2022. Entre jóvenes de 18 a 29 años, solo 13% se identifica como católico. En países tradicionalmente católicos de Europa, las cifras son aún más dramáticas. En España, asistencia semanal a misa cayó de 42% en 1981 a 12% en 2023. En Irlanda, país que era símbolo de catolicismo en Europa, asistencia cayó de 90% en 1974 a 27% en 2023.
Miles de parroquias han cerrado. Seminarios que tenían cientos de seminaristas ahora tienen docenas o ninguno. Pero simultáneamente están apareciendo exactamente los brotes verdes de renovación que Padre Pío predijo. Nuevas órdenes religiosas fundadas en últimas décadas con reglas extremadamente estrictas de pobreza, clausura, oración intensa. Están recibiendo vocaciones abundantes mientras órdenes antiguas que se modernizaron están desapareciendo. Hermanas de la Vida, Orden Provida, fundada en 1991, tiene más de 120 hermanas y lista de espera de jóvenes que quieren ingresar. Franciscanos de la Inmaculada, fundados en 1990, tienen cientos de frailes. Comunidad de San Juan, fundada en Francia en 1975, tiene más de 400 miembros entre hermanos y hermanas. Todas estas órdenes nuevas requieren velo o hábito completo, largas horas de oración diaria, pobreza radical, renuncia completa a vida secular, y están atrayendo miles de jóvenes mientras órdenes que adoptaron vestimenta secular y ministerios seculares están literalmente muriendo por falta de vocaciones. Padre Pío murió el 23 de septiembre de 1968, exactamente un año después de esta conversación. Sus últimas palabras fueron Jesús, María, en italiano. Jesús, María. 200.000 personas asistieron a su funeral en pueblo de 30.000 habitantes. El convento que él habitó se convirtió en uno de centros de peregrinación más visitados del mundo católico, con millones de visitantes anuales. Pero la tercera profecía, la del atardecer y el amanecer, es la que más directamente habla a 2026. Muchas cosas que parecen eternas desaparecerán. Instituciones, costumbres, certezas. Verificable ahora como nunca antes. Exactamente lo que estamos viendo. Iglesia más pequeña en número pero más fervorosa. Más parecida a primeros cristianos en comunidades pequeñas. También verificable como tendencia emergente. Mientras iglesias grandes vaciadas de fe persisten por inercia institucional, están surgiendo comunidades pequeñas de católicos que toman fe radicalmente en serio, que practican apoyo mutuo como primera iglesia, que viven pobreza voluntaria y servicio. Nuevas órdenes religiosas con reglas estrictas floreciendo, mientras órdenes que se modernizaron se extinguen. Santos que el mundo no puede imaginar todavía, apareciendo en forma de conversiones radicales de personas que vinieron de los lugares más inesperados. Exateos, exadictos, exnihilistas que después de tocar fondo encontraron fe que transformó completamente sus vidas y que ahora la viven con fervor que avergüenza a muchos que se consideran católicos de toda la vida. Y la imagen del atardecer seguido de amanecer que Padre Pío usó es fundamental para entender su mensaje. No dijo, el sol se apaga para siempre. Dijo, el sol parece morir cada anochecer. Oscuridad es real. Transición es real, pérdida es real, pero el amanecer también es real. Y quienes entienden que están viviendo el atardecer no se desesperan, admiran la belleza única de atardecer, mientras se preparan para noche, sabiendo que amanecer viene. Esa es actitud que Padre Pío vivió durante 50 años de estigmas, de dolor físico constante, de investigaciones del Vaticano que a veces lo trataron con dureza, de malentendidos, de oposición. No se amargó, no desesperó, siguió confesando, orando, sanando, consolando porque tenía visión del amanecer que venía. La síntesis de las tres profecías espirituales de Padre Pío sobre el fin de una era es esta. Primero, viene gran frío espiritual, donde mundo tendrá todo materialmente y nada espiritualmente, donde la tecnología multiplicará conexiones pero profundizará soledad, donde las almas que busquen calor de Dios brillarán por contraste y atraerán a todos los que tengan frío. Ya estamos en ese frío, ya están brillando esas almas. Segundo, las instituciones humanas que fueron puestas en lugar de Dios colapsarán porque ninguna institución humana puede cargar con ese peso. Bancos, gobiernos, sistemas de comunicación mostrando fallas que eran inevitables desde el momento en que se volvieron objetos de fe absoluta en lugar de herramientas. Ya está sucediendo. Tercero, después de la oscuridad vendrá amanecer, iglesia renovada, pequeña pero fervorosa, parecida a primeros cristianos, produciendo santos que el mundo actual no puede imaginar. Ya están surgiendo los primeros brotes de ese amanecer en comunidades pequeñas y en conversiones radicales. Las tres profecías juntas cuentan historia completa. Estamos en atardecer de una era. La noche viene y será oscura, pero el amanecer que la sigue será más brillante que cualquier día que este mundo haya visto. Y la pregunta no es si esto sucederá. La pregunta es ¿qué papel juegas tú en esta historia? ¿Eres de los que brillan como fuego en noche de invierno? ¿Eres de los que mantienen fe cuando instituciones colapsan? ¿Eres de los que construyen comunidades pequeñas y fervientes que serán semilla del amanecer? Padre Pío
pasó 50 años en dolor físico constante, con heridas abiertas en manos, pies y costado, siendo investigado por Iglesia que a veces lo trató con dureza, sin poder viajar, sin poder ejercer libremente su ministerio durante algunos periodos. Y en todo ese tiempo nunca perdió paz, nunca perdió caridad, nunca perdió visión del amanecer. Su secreto cuando le preguntaban cómo mantenía paz en medio de tanto sufrimiento era simple: sofri, ofri, taci. En italiano, sufre, ofrece, calla, sufre lo que viene, ofrécelo a Dios. No pierdas tiempo en quejas que no cambian nada. Esa actitud, aplicada a tiempos difíciles que vienen, es la preparación más profunda que cualquier cantidad de suministros almacenados o estrategias de supervivencia. Padre Pío nació en 1887. Vivió con estigmas durante 50 años. Fue canonizado en 2002 después de proceso de verificación exhaustivo, y dejó en cartas, testimonios y memorias de hermanos frailes 3 profecías espirituales sobre fin de una era que en 2026 son imposibles de ignorar. Gran frío espiritual en mundo lleno de luces artificiales que está verificado en epidemia de soledad y vacío existencial de era digital. Colapso de instituciones puestas en lugar de Dios, que está verificado en fragilidad de bancos, gobiernos, sistemas de comunicación que prometían más de lo que podían dar. Y amanecer que viene después de noche, iglesia renovada y fervorosa surgiendo en comunidades pequeñas, que está verificado en primeros brotes de renovación espiritual, que aparecen precisamente donde el frío espiritual es más intenso. Si este contenido te movió algo por dentro, si reconociste en las palabras de Padre Pío algo que ya sentías pero no podías nombrar, escríbenos en los comentarios. Esos mensajes son el corazón de esta comunidad y nos motivan a seguir. Si todavía no estás suscrito, te pedimos que lo hagas ahora y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Estamos construyendo juntos comunidad de personas que buscan entender los tiempos que vivimos desde perspectiva espiritual profunda, y cada suscriptor nos acerca más a nuestra meta de 20,000. Revisa el primer comentario fijado, donde encontrarás el enlace a nuestro ebook que profundiza todo lo que tocamos en este video, con fuentes completas, textos originales y guía práctica para vivir con fe y discernimiento en tiempos de transición. Comparte este video con alguien que necesite escuchar estas palabras hoy, y recuerda lo que Padre Pío veía cuando miraba el atardecer: no el final de la luz, sino la promesa del amanecer que siempre sigue.